Buen día, contadores. CADEFI les da la más cordial bienvenida al curso presencial de este día. El tema que analizaremos será preparación de las cédulas de trabajo para el cierre fiscal de las personas morales. En este curso, conocerás los puntos más importantes que debes tomar en cuenta para la preparación correcta del cierre fiscal de las personas morales. Demos la bienvenida al expositor de este día, el contador público certificado, Julio César Gómez. Disfruta de tu capacitación. Comenzamos. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Julio César Gómez. Vengo a participar con ustedes el día de hoy en algo que se llama cierre fiscal, y sobre todo lo que vamos a trabajar el día de hoy es sobre sus papeles de trabajo. Esos papeles de trabajo que en la vida real nos cuestan tantísimo trabajo, como dicen, esa es la realidad, porque cuando empezamos a hacer ya este tipo de las conciliaciones, el ajuste anual por inflación, CUCA, cada quien lo hace como puede, ¿sí o no? Entonces, la intención de nosotros como capacitadora es proporcionarles a ustedes los elementos técnicos, por supuesto, y los elementos para que ustedes puedan automatizar su cierre fiscal de forma preventiva para irnos preparando al 31 de diciembre, y estos papeles, por supuesto, les van a servir para elaborar su declaración anual. Entonces, el día de hoy, aparte de que vamos a platicar de algunos conceptos genéricos, lo que vamos a hacer es practicar, contadores. Eso es muy importante. Espero que traigan calculadora, traigan sus con qué apuntar, en fin, todo eso para que podamos practicar. Eso es lo más importante. CADEFI, durante el transcurso del año, lo que hace con ustedes es entregarles muchos elementos técnicos, muchos análisis. Vean todas las exposiciones de todos los expositores. Hay expositores muy buenos y reconocidos en el mercado, para que ustedes lo estudien. Precisamente el cierre fiscal es el cierre de todo ese bla 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 que hacemos durante todo el año, para que ustedes puedan hacer correctamente un cierre fiscal. Vean exposiciones tales como el análisis de las deducciones, ingresos acumulables. Hay muchas exposiciones bien interesantes. Todo eso se conjuga en un cierre fiscal, y es sobre lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Les parece bien? Es algo este es mi currículum para los que no me conozcan. Mucha gente ya me conoce, he participado también en otras capacitadoras en el colegio, soy miembro de la Academia de Estudios Fiscales, del Colegio de Contadores Públicos, de la Asociación Mexicana también de Contadores Públicos. En fin, vamos a hablar de esto desde el principio y desde el origen para que haya mucha claridad. ¿Qué vamos a ver? Disposiciones generales del impuesto sobre la renta. Todo esto va a ser únicamente una empapada muy rápida de lo que hemos estado viendo ya todo el año. No nos vamos a detener en conceptos esotéricos ni en cosas muy elevadas, porque la intención de hoy es que ustedes se vayan con la preparación de papeles de trabajo y los sepan utilizar. Vamos a ver ingresos acumulables, principales deducciones autorizadas, algo sobre deducción de inversiones, del ajuste anual por inflación. Vamos a ver si saben hacer pérdidas fiscales, vamos a hacer un caso práctico y vamos a hablar un poco acerca de la CUCA y de la CUFIN. Traigo ahí un archivo que les vamos a regalar para que ustedes realmente lo utilicen. Entonces, la intención del día de hoy es que todos participen y todos los casos prácticos que estemos haciendo los hagamos no de forma individual, los vamos a hacer en equipo. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que interactuar, porque les digo, vamos a hacerlo en equipo y lo hacemos de forma individual, y esa no es la intención. La intención es que todos participemos, que demos nuestras opiniones en los equipos, y de esa forma, para que ustedes se lleven el conocimiento de la forma más adecuada. Vamos a empezar por el principio, y que son las disposiciones generales, para que ustedes tengan claridad, para saber quiénes son los obligados a presentar o a elaborar un cierre fiscal. Y lo que conocemos como un cierre fiscal se encuentra ¿en dónde? En el título 2.
¿Quiénes deben de estar en el título 2? Vamos a observar muy rápido la primera lámina que se encuentra en el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta, solamente 3 fracciones, en donde la primera nos habla de residentes en México, ya sea personas físicas o personas morales. Lo que vamos a ver el día de hoy, por supuesto, es de personas morales, respecto de todos sus ingresos, independientemente de donde se obtengan. Recordemos que en México tributamos de forma global, de forma mundial. La fracción segunda habla de los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente. Ese establecimiento permanente, es decir, una extensión de un extranjero en nuestro país, también tributa en título 2 y también tiene obligación de presentar una declaración anual, igual que la fracción 1. En la fracción 1 están los residentes en México. ¿Y quiénes están? Básicamente las personas morales, y que ustedes saben que en el alcance de persona moral, ¿quiénes están? Sociedades mercantiles, sociedades civiles, asociaciones civiles, y que bueno, las asociaciones civiles están como personas morales no lucrativas, pero aparte tenemos una figura adicional que se llama AMP, la asociación en participación, que también es una buena invitación para la gente que quiera hacer negocios en nuestro país y que no desee casarse con una situación de un contrato que se llama sociedad mercantil o se llama también sociedad civil, para hacer negocios en nuestro país, y funciona como título 2 igualito a título 2. Simplemente son residentes en el extranjero que hacen negocios en nuestro país y tienen un lugar fijo, o inclusive aunque no lo tengan, pero que están creando un establecimiento permanente en territorio nacional. ¿Quién no tiene obligación de hacer un cierre fiscal? La fracción tercera. Si ustedes miran la redacción, habla de los residentes en el extranjero que obtengan fuente de riqueza en territorio nacional, cosa diferente a la fracción segunda. La fracción segunda se concentra precisamente en los ingresos atribuibles a un establecimiento permanente. La fracción tercera no hay establecimiento permanente, pero sí hay fuente de riqueza en nuestro país. Es decir, cuando nosotros le pagamos a un extranjero por concepto de regalías, por concepto de intereses, o el concepto que ustedes quieran, eso se llama fuente de riqueza en territorio nacional, y hay un beneficiario efectivo, y eso lleva a que esa fracción tercera, los que están ahí, no tengan que hacer un cierre fiscal. Entonces nos vamos a concentrar en fracción 1, fracción 2, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Está claro? Para hacer un cierre fiscal. En específico, ¿dónde nos vamos a ubicar? En título 2, y ustedes saben que el título 2 se reparte también o se divide en capítulos. Habla de los ingresos, habla de las deducciones, y de forma aislada están las cuentas especiales tales como el ajuste anual por inflación, que en muchas ocasiones nos cuesta tanto trabajo hacer el ajuste anual por inflación porque no sabemos qué es crédito, no sabemos qué es deuda, y lo que hacemos en la vida real es todo lo que esté del lado izquierdo, pues hay que meterlo, porque no tenemos a veces el cuidado de analizar las disposiciones legales. Y la invitación también el día de hoy para ustedes, contadores, es que cada día estudiemos más, de verdad. El mercado cada día es más complicado. Nosotros somos los responsables de los impuestos de nuestros clientes, de nuestras empresas, pero a veces nos quedamos muy chiquitos. Esa es la realidad, ¿eh? El mercado, eso es lo que está pasando, porque la misma inercia y toda la cosa administrativa que vivimos a la fecha nos lleva a que los contadores no estamos estudiando. Y se han hecho muchos análisis y estudios del nivel técnico de nosotros como contadores, y nos estamos quedando únicamente ¿en qué? En la época de Luca Pacioli, ¿se acuerdan de Luca Pacioli? En el cargo y el abono. Ahora eso ya no basta. Como contadores tenemos que saber leyes, tenemos que saber economía, tenemos que hacerla de actuarios casi, ¿no? De economistas, tenemos que conocer muchas cosas, de especialistas en comercio exterior, pero nos estamos quedando únicamente en el cargo y el abono. Y eso no es lo peor. Lo peor está en que no dejamos evidencia de nuestros papeles de trabajo, ¿sí o no? Y cuando llega el auditor y empieza a hacer sus marcas y nosotros nada más nos los quedamos mirando, dicen, ¿cómo le hacen para encontrarnos todos esos errores? Porque ellos hacen pruebas alternas, pruebas de auditoría.
con base en cumplimiento, con base en pruebas sustantivas. Y nosotros nos quedamos chiquitos en el cargo y el abono, y a veces presentamos un cierre fiscal con una balanza depurada. Y si nos fue bien, si nos va mal, pues como salga. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo. Porque llega el 31 de marzo y estamos pariendo chayotes a las 10 de la noche. Ahora sí me voy a sentar a hacer mi conciliación contable fiscal. Y a los 10 minutos para las 12 antes de que le puchemos para el envío, estamos haciendo una depreciación fiscal y poniendo en el numerador el último mes de la primera mitad por el que el bien haya sido utilizado, pero que de forma manual. ¿No nos pasa eso? De forma manual. Es increíble lo que cada día nos sucede. Para eso están los papeles de trabajo, hay que automatizarlos, y esa es la intención de nosotros, de traerles a ustedes papeles de trabajo que realmente les sirvan, que realmente los utilicen y que sobre todo les entiendan. Los sistemas no funcionan por sí solos, nosotros tenemos que alimentarlos. Entonces, los invito a esa reflexión, a que estudiemos, a que analicemos. Hay muchas exposiciones muy buenas acerca, por ejemplo, de las deducciones, de qué se debe de obedecer, o de la falta de legalidad de la miscelánea, o de la falta de legalidad en muchas cosas del Código Fiscal de la Federación. Pero el contador se está quedando chiquito, y nos encanta todo lo que nos sucede, lo queremos encajonar a lo que dice la ley, y queremos interpretar a nuestro gusto y a nuestra visión, cuando lo que la ley es lo que dice la ley, punto. Pero siempre estamos buscando adaptarnos, cuando la ley es exegética, es de aplicación estricta, tal y como lo menciona el artículo 5 del Código. Entonces vamos a avanzar. No es regaño, pero es lo que nos está pasando en el mercado. Es una invitación para que ustedes estudien y motiven a la gente que viene abajo con menos conocimiento, para que de verdad se preparen, por favor. Continuamos. Ustedes recordarán que la norma fiscal tiene un divorcio con las NIF. Para tales efectos lo que tenemos que hacer es un empate entre lo que dice la norma fiscal y lo que dicen las NIF, es decir, la técnica contable. Y esa técnica contable que hacemos con base en devengado, y que todos los días la estamos practicando, cuando hacemos un cierre fiscal es el momento de empatar lo que dicen ingresos, lo que dicen las deducciones, lo que dicen todos los conceptos fiscales, y presentar ¿qué? Un resultado fiscal adecuado. Entonces, eso nos lleva a que tengamos que presentar una conciliación contable fiscal, porque esa conciliación contable fiscal en ningún momento, contadores, en ningún momento en las normas fiscales te señala cómo debes de calcular una conciliación contable fiscal. Sin embargo, lo único que existe como pista de lo que tenemos que hacer como conciliación contable fiscal se encuentra en el artículo 9. Y si vamos a la redacción del artículo 9, no es más que esto que se señala aquí: ingresos acumulables menos deducciones autorizadas. Y si nos vamos a analizar de forma más profunda, y que no vamos a entrar en esos temas porque si no nos vamos a detener, pero que es una realidad, la ley te dice deducciones autorizadas, y las deducciones autorizadas están en el artículo 25. Y después, ¿qué pasa? Existe un artículo 27 que te da los requisitos de las deducciones. Pero si nos vamos a la literal de la ley, te dice las deducciones autorizadas. Y el 25 te dice, las personas morales podrán realizar las siguientes deducciones autorizadas. Y se acabó. Sin embargo, el 27 viene a apretarnos con los requisitos de las deducciones. Ya son otros temas de legalidad. Los invito a que vean todas esas exposiciones para que ustedes tengan mayor juicio y mayor criterio para poder inclusive defenderse ante las autoridades fiscales. Las autoridades fiscales son seres humanos iguales a nosotros, no son extraterrestres. Lo único que tienen es que son autoridad, ellos no legislan. Y en muchas ocasiones ellos agradecen que nosotros y les vayamos a explicar lo que quiere decir su ley fiscal. Ellos no la hicieron. Ellos no legislaron, simplemente obedecen o se encargan de hacer que la ley se cumpla, pero ahí es donde está el problema. Hay criterios, hay muchas cosas. En fin, artículo 9, ingresos, deducciones, y esto se llama utilidad fiscal. Restamos PTU, restamos pérdidas fiscales, y esto se llama ¿qué? Resultado fiscal.
Es increíble que a estas alturas sigamos confundiendo el resultado fiscal con la utilidad fiscal. El resultado fiscal precisamente es el que se utiliza aplicando la tasa del 30, y eso se llama impuesto sobre la renta corporativo, impuesto sobre la renta causado. A eso le restamos los pagos provisionales efectivamente erogados durante el ejercicio, menos en su caso los acreditamientos. Y eso se llama ¿qué? Impuesto sobre la renta a pagar. Y ahora sí, ese monto de impuesto sobre la renta es el que será susceptible ¿de qué? De ser compensado. En su caso, o si tenemos un saldo a favor, puede ser obtenido también en devolución. Seguimos. Ahora, para lograr toda esta historia del artículo 9, hemos encontrado un procedimiento que, insisto, no se encuentra en la ley, pero tenemos que hacer un procedimiento técnico y el único que sabe hacerlo es el contador. El abogado se encarga de precisamente la parte procesal, en el caso de algún conflicto, de la firma, de los tiempos, de los momentos, pero los responsables de esto somos nosotros. A veces queremos descansar mucho en nuestros abogados fiscalistas cuando ellos se encargan, por supuesto que también ven la interpretación, ven la aplicación de la ley, pero el que sabe las tripas, ¿quién es? Somos nosotros. Los que sabemos hacer una conciliación contable fiscal somos nosotros. A ellos les das una conciliación contable fiscal, te la avientan. Ellos saben lo que dice la ley, pero no saben hacer esta técnica, y vamos a platicar acerca de cómo lo tenemos que razonar para que podamos conciliar. En principio, para poder conciliar, el primer razonamiento que debemos de tener es si la operación o el rubro a analizar se encuentra en dónde, en la utilidad o en la pérdida contable. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si queremos evaluar si un préstamo bancario debe de conciliarse, por favor, eso en ningún momento toca la utilidad o la pérdida contable del ejercicio. Entonces, ¿será susceptible de conciliarlo? Por supuesto que no. Pero, ¿qué pasa? Cuando estamos haciendo el cierre, estamos pensando, oye, debo de conciliar el préstamo. Eso no se debe conciliar. ¿Por qué? Porque en ningún momento está dentro de la utilidad y o la pérdida contable. Ahora, si ya que ubicamos que efectivamente tiene una afectación, ahora sí estoy en posibilidades de ¿qué? De empezar a conciliar. Y vamos a ver el primer movimiento. Dice, menos ingresos contables no fiscales. El raciocinio es, si está sumado en la utilidad contable, ¿qué tenemos que hacer? Restar, para botar el efecto. Así es como lo tenemos que razonar. Y esto lo vamos a practicar ahorita, contadores. Parece muy fácil desde el punto de vista didáctico, pero ahorita que practiquemos, va a decir, a ver, ¿se suma o se resta? Vamos a razonar cada partida. Si está sumada y queremos botar el efecto, lo que tenemos que hacer es restar el movimiento contrario. Después hay partidas privativas fiscales, como es los ingresos fiscales no contables. Un ejemplo es el ajuste anual por inflación acumulable. Eso no se encuentra ¿en dónde? En la utilidad contable, en ningún momento. Por eso es privativo del ingreso fiscal, y eso que al no estar en la utilidad, lo que tenemos que hacer es sumarla. Y ese tipo de cuentas las tenemos que registrar en algún lado en nuestra contabilidad. El saldo de la CUCA, el saldo del ajuste anual, del monto del ajuste anual por inflación, lo tenemos que registrar en algún lado. ¿En dónde? En cuentas de orden. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Vamos a darnos de santos si hacemos el cálculo, pero el resultado, de todavía, aparte de hacer el cálculo y todavía registrarlo, vuelve más complicado la situación. Lo correcto es que sí esté en cuentas de orden. Esa es la instrucción cabal. Después, más deducciones contables no fiscales. Díganme un ejemplo, por favor, de deducciones contables no fiscales. La depreciación contable, que tiene una contrapartida que se llama ¿qué? Depreciación fiscal o la deducción de inversiones, y eso se tiene que restar. Entonces, si esa deducción o esa depreciación contable está restando, lo contrario que es sumar, y así lo tenemos que hacer, como lo dice aquí, lo sumamos. Y las partidas privativas, la deducción fiscal se tiene que restar. Díganme un ejemplo de una partida que se tenga que restar como deducción fiscal no contable. Ok, nada más hay un comentario. En el caso de ventas de activo fijo hay dos formas de hacerlo.
conciliar a través de costos o conciliar a través de ¿qué? De utilidades, y el efecto fiscal es el mismo. Es decir, si yo concilio la deducción contable no fiscal, es decir, el costo contable en la baja del activo fijo, como partida no deducible, y como partida deducible el costo fiscal en la venta de activo fijo, la diferencia entre esas dos cantidades tiene que ser idéntica ¿a qué? A conciliar utilidad fiscal o la utilidad contable y la utilidad fiscal. El mismo efecto nos tiene que dar. Y esa prueba, ¿cada cuándo la hacemos? Nunca la hacemos. Y cuando llega el auditor, hace esa prueba y te detecta una problemática en la determinación de tu costo y te dice, está mal, y tú dices, ¿en dónde está mal? Si lo concilié bien, sí, pero se hizo una prueba alterna y algo falló en tu determinación del costo contable o de tu determinación del costo fiscal. Entonces vamos a trabajar mucho en ese tipo de pruebas alternas. Ya que llegamos haciendo toda esta historia, llegamos a la utilidad fiscal, o en su caso, ¿qué? A una pérdida fiscal, y que esa es susceptible de ¿qué? De amortizar. Y yo les pregunto, contadores, ¿cuántos tienen un papel de trabajo que haga pérdidas fiscales de forma automática? Y que funcione bien, que haya perfecto. Son pocos, son muy pocos. Los demás, ¿cómo lo hacemos? Si bien nos fue en Excel y de forma manual, y con nuestros índices del lado izquierdo, porque los índices siempre van del lado izquierdo, ¿sí o no? Cuando estamos muy presionados, van del lado derecho y adelante del café. Así eso es como pasa, esa es la realidad. Pero la invitación para ustedes es que tengamos un papel de trabajo que yo les voy a compartir, aun y cuando muchos ya tienen algún papel de trabajo, pruébenlo, evalúenlo, a lo mejor se sienten un poquito más cómodos con ese. Llegamos a la utilidad, restamos la PTU pagada, restamos pérdidas fiscales anteriores, y esto se llama ¿qué? Resultado fiscal. ¿Alguien tiene alguna duda de la mecánica? ¿Todos vamos claros ahí? Ok, muy bien, vamos a empezar y vamos a recorrer conceptos muy rápidos porque vamos a practicar ingresos. Primera pregunta para ustedes en la parte de ingresos. ¿Alguna definición de ingresos existe en las normas fiscales de ingresos solito? ¿No? Ok, ¿alguien que diga que sí? Efectivamente, no existe ninguna definición en las normas fiscales que te hable de lo que es un ingreso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Analizar desde el punto de vista de la doctrina y de las NIF qué se debe de considerar un ingreso. ¿Por qué? Porque el artículo 16 es el único que nos da una pista, o más bien es el artículo que nos dice qué debemos de considerar como ¿qué? Como ingresos acumulables como tal, pero no te da la definición o la expresión del concepto de ingreso. Entonces lo vamos a analizar. Esa expresión solita de ingreso, conforme a las NIF, como lo menciona aquí en la NIF A5, te menciona que es un incremento en los activos o decremento en los pasivos que tenga un impacto favorable en la utilidad o la pérdida del ejercicio. Entonces, esa es la primera evaluación que nos tenemos que hacer para ver si conciliamos algo. ¿Tuvo un impacto favorable, sí o no? Entonces concilia. Si no tuvo un impacto, entonces no debo de conciliar. A menos de que sea una partida ¿qué? Privativa fiscal. Ahora, otro concepto que debemos amarrar muy bien y entender muy bien es que desde el punto de vista de la doctrina, el ingreso es toda cantidad que modifique de manera positiva el haber patrimonial de una empresa, que lo modifique de forma positiva el haber patrimonial de una persona, en este caso es una persona moral. Eso es lo que debemos de entender. Ahora, retomando conceptos, desde el punto de vista de la doctrina está esta tesis aislada, únicamente es apoyo para ustedes y para que sepan que en la primera parte de esta tesis retoma esa definición de Calvo Nicolau, donde señala que un ingreso es cualquier cantidad que modifique positivamente el haber patrimonial de una persona. Si sigues la lectura a la mitad, te habla de varios conceptos que se pueden entender como ingresos y te lo dice como de forma ilustrativa, no es limitativa, simplemente para darte a conocer la pluralidad de ingresos que pudieran existir. Si continúas la redacción, en la siguiente parte, hasta el final, efectivamente te dice que todos esos conceptos son ingresos acumulables, excepto cuando el legislador, como lo dice aquí, expresamente hubiera apuntado algo en sentido que contrario.
Si lo apunta en sentido contrario, es decir, ahí no habrá un ingreso acumulable. Y entonces todo se quedaría como ingreso en la parte de modificación positiva en el patrimonio. ¿Sí me explico en esta parte? Es decir, todo ese ingreso, excepto lo que por mandato expreso de la ley se encuentra exento. ¿Y dónde está la regulación? En el artículo 16, segundo párrafo y cuarto párrafo. Son los únicos que nos dicen que es un ingreso que no se encuentra grabado. Todo aquello que no esté ahí, por interpretación contraria, ¿qué pasa? Es un ingreso acumulable. Esta es la forma en que debemos de razonar si debemos de conciliar o no y si debe de incorporarse para efectos del cierre. Ahora bien, la definición de ingreso acumulable, ¿en dónde se encuentra, contadores? En el artículo 16. Y este artículo no hace otra cosa más que mencionar que los ingresos son de las personas morales residentes en el país, incluida en la AMP, son aquellos que se obtienen como en efectivo, en bienes, en servicio, crédito o de cualquier otro tipo. Y ahí es donde ya se atoró el chilión, porque en ingresos de cualquier otro tipo entra absolutamente todo, como tú le has expuesto, y la evaluación es, me creé un efecto positivo patrimonial, entonces es un ingreso acumulable. Me creó un ingreso patrimonial, sí, pero viene en el segundo párrafo y cuarto del artículo 16, eso lo convierte en ¿qué? En un ingreso no acumulable. Esa es la evaluación que tenemos que hacer. Ya no dudemos al momento de que hacemos un cierre fiscal, lo que no está por expreso, donde te señale que se encuentra exento, por interpretación contraria se encuentra exento. Ejemplos: ventas, recuperación de cuentas incobrables, ajuste anual por inflación, la ganancia acumulable en la venta de activos fijos, intereses devengados a favor, y recordando aquí que dentro de la panza de intereses devengados a favor pueden estar los intereses moratorios que tienen un tratamiento diferente y que más adelante muy rápido los vamos a ver. Ganancia cambiaria, tenemos que estar evaluando nuestras operaciones en moneda extranjera y no con un tipo de cambio corporativo, con un tipo de cambio efectivamente publicado por el Banco de México a cierre de mes, y de esa forma vamos a obtener la ganancia o la pérdida cambiaria. Recuperación del seguro en caso de siniestro, y esto lo hemos platicado varias veces, que sí se acumula cuando tú lo inviertes en un bien diferente. Si tú lo inviertes en un bien análogo, es decir, idéntico, o sea, porque es un bien fungible y que puede ser de un color o el otro, pero simplemente es análogo, en ese momento el ingreso no es acumulable y el plazo es de 12 meses y se puede ampliar a otros 12 meses. Siempre y cuando existan argumentos. Condonación de créditos, lo que son las quitas, lo que es el perdón, la condonación como tal, eso es un ingreso acumulable. Yo no pagué por alguna situación, alguna cuenta por pagar que tengo, pues el asiento contable es cargar a ese pasivo y impactar en el resultado, eso lo convierte en ¿qué? En un ingreso acumulable. ¿Qué no es ingreso acumulable? ¿Conforme a qué artículo? El 16, segundo párrafo y cuarto párrafo, no más, no hay más. Aumento de capital, pago de pérdidas de los accionistas en caso de situaciones o problemáticas de negocio en marcha, primas por colocación de acciones, método de participación, revaluación de activos, remesas recibidas por establecimientos permanentes cuando se trate precisamente de una remesa que te manda tu casa matriz y eres un establecimiento permanente, eso no es un ingreso ¿qué? No acumulable. Y los ingresos recibidos por concepto de dividendos de residentes en México, eso va a ser un ingreso no acumulable. Por interpretación contraria, un dividendo que provenga del extranjero, eso lo convierte en ¿qué? En un ingreso acumulable, por interpretación contraria. Vamos a analizar muy rápido, vamos a dar un recorrido en esta parte del artículo 17, que son los momentos de acumulación que antes se encontraban en el artículo 18, los vamos a repasar muy rápido. Fracción primera del artículo 17. La fracción primera del artículo 17 te habla de 3 incisos y te comenta que el que suceda primero en ese momento vas a acumular. Para que no haya problemática al cierre fiscal de evaluar qué se debe acumular o no, ¿qué tenemos que hacer? El que suceda primero, chicos, es importante. Se expida el comprobante que ampare el precio de la contraprestación pactada,
Ya expedí el comprobante, no he cobrado nada, no he entregado el bien, eso lo convierte en ¿qué? Un ingreso acumulable, ese es el momento de la acumulación. Inciso B, se envíe o entregue materialmente el bien o se preste el servicio. Aún y cuando yo no he emitido el CFDI, no he cobrado absolutamente nada, pero el hecho de que yo entregue el bien, si yo lo entrego, en ese momento se convierte en un ingreso acumulable. ¿Sí está claro? Ahora, presté el servicio, no he emitido el CFDI. ¿Qué tenemos que hacer? Acumularlo también. Y aquí es donde viene la situación más complicada también. Sí, contadora. Vamos a esperar un micrófono para que todos nuestros amigos de internet nos puedan escuchar. Yo ya entregué el producto, no puedo facturar porque no tengo el tonelaje, por ejemplo, porque Pemex no me ha dado la liberación de la factura. Si yo acumulo, pues entonces el fisco no va a tener ese CFDI, entonces no habrá ahí como incongruencia con los datos. A ver, perdón, es que escuché unas voces y no alcancé a escuchar bien. O sea, yo le entrego a Petróleos Mexicanos, Ajá. Pero yo ya le entregué, el ya bien. tengo el bien, sí, el Correcto. producto yo lo entregué, Sí. pero él me tiene que liberar para yo poder facturar, Sí. si no, no hay factura. Correcto. Si yo lo acumulo, cuando el fisco quiera checar con los FDI, pues no va a haber forma de checar, entonces va a haber incongruencia con los datos, va a llegar el fisco, o cómo lo manejo esa parte. Efectivamente, sí hay una incongruencia. ¿Sí hay una incongruencia en qué sentido? Con el amarre del CFDI, si estamos de acuerdo, porque no existe un CFDI. Claro, no existe. Pero ya se presentó el momento de acumulación. Sí, eso sí. Tú claro. ya entregaste, ya hubo la salida de tu almacén. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acumulo. Pues acumularlo. Y la prueba que Y ellos luego hacen, cuando yo expida el comprobante el siguiente año o el siguiente mes, como bueno, normalmente… imagínate que es el 31 de diciembre y tú acumulas. Y llega 2017, tú ya acumulaste. hago la factura. Haces la factura y eso se convertiría en un ¿qué? En un ingreso ¿qué? En un ingreso Eso sí, contable, ¿no pero fiscal? no fiscal, o sea, yo lo deduzco Lo del vas a pago votar. provisional como los anticipos, ¿no? Si los acumulo, los deduzco. Pero no el fisco diría, bueno, ¿qué pasa? O sea, no me esperaría, no me vendría a No, decir, no hay ninguna ¿seguro? problemática, seguro, porque ellos lo que hacen es analizar precisamente los momentos y ven las salidas de tu inventario y te van a decir, a ver, demuéstrame que todas las salidas de tu inventario tienen un amparo contra un CFDI y va a estar uno pintado con amarillo, una salida del inventario y que efectivamente no tiene un CFDI. Y ellos van a identificar que tú lo acumulaste porque salió del inventario. Sí, ¿Por claro. qué? Porque diste cumplimiento cabal a la fracción primera. ¿Sí? A la fracción primera de ese artículo 17. ¿Sí está claro? Sí, claro, no, sí, Ok, claro. ¿algo más, contador? Por aquí había una pregunta y otra. Voy contigo. Vamos a esperar un micrófono, por favor. Y les voy a pedir, chicos, a ver si por allá atrás si me pueden regalar un vasito de agua, por favor.